Y quiero que puedas orar por la palabra de Dios. No es la palabra de un hombre, no es la palabra de ningún líder en particular ni especial, sino que es la palabra del Dios mismo, hablando a través de las Escrituras. Que puedas abrir tu corazón, que tu mente y tu alma estén dispuestas a poder escuchar su voz. Dios en estos últimos tiempos nos habla a través de su Hijo. Dios en estos últimos tiempos ha decretado todo en Cristo. Dios en estos últimos tiempos ha cumplido absolutamente todas las promesas en su Hijo. Dios en estos últimos tiempos ha permitido que podamos disfrutar de toda la plenitud de la deidad, del Dios mismo, manifestado en la persona de su Hijo, quien nos habita, quien está en nosotros. Dios ha permitido que la revelación final esté en Cristo, en la persona de Cristo, para que Él pueda ser visto, para que Él pueda ser expresado, para recuperar nuevamente su imagen. Señor, estamos aquí con alegría. Creo que ninguno de tus hijos aquí viene con pesar. Creo que ninguno de tus hijos aquí viene obligado. Creo que ninguno de tus hijos aquí viene con dificultades para congregarse. Creo que cada uno de los que llegamos aquí, llegamos con la necesidad de seguir siendo transformados por vos. De seguir siendo transformados a esa imagen gloriosa. Siendo conformados a esa imagen gloriosa que es Cristo en nosotros. Gracias, Padre, por darnos y habernos dado absolutamente todas las cosas en tu Hijo. Señor, entendemos que la plenitud nos ha sido dada para que podamos cumplir tu propósito. Entendemos que la plenitud nos ha sido dada para que podamos cumplir el llamado por el cual nos elegiste antes de la fundación del mundo. No se tratan de posesiones ni de cosas materiales. Eso es pasajero, es temporal. Se trata de lo eterno. La vida de Cristo en nosotros, desarrollándose, creciendo. Que Cristo siga creciendo en nosotros. Que ningún ídolo se levante en nuestras vidas. Todo aquello que no es Cristo, todo aquello que no está en primer lugar antes de Cristo es idolatría. Señor, que nunca entremos en idolatría. Que siempre podamos darte todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente. Ayúdanos, Señor. Si tenemos algo que pedirte, es eso. Gracias, Padre, por cada uno de los que ha llegado aquí. Queremos oír tu palabra. Estamos dispuestos, Señor, a escucharte. Estamos dispuestos a que tú nos sigas corrigiendo, enderezando, Señor, formando, transformando, direccionando nuestro camino, abriendo nuestros ojos, profundizando en las Escrituras, para que podamos realmente expresar que Cristo es todo lo que el Padre nos quiso dar, porque en Cristo radica toda la belleza del Dios invisible. Gracias te damos por este encuentro que tú organizaste. No lo organizó ningún hombre, Señor. Tú lo pediste y respondemos a ese pedido con gozo, con alegría en nuestros corazones. En tu nombre, Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta mañana. Yo les quiero pedir, dale un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Vamos, vamos, aplaudí, aplaudí. Amén. ¿Saben? El hecho de que Jesús viniera en cuerpo al mundo, que se hiciera carne, significa que el plan de salvación, este plan de salvación que como bien hemos estudiado aquí en varias ocasiones, fue diseñado antes de la fundación del mundo. El hecho de que Jesús viniera aquí en carne a la tierra, que el Verbo se hiciera carne, marcó la concreción ya final del plan de Dios. El plan de Dios, el plan de salvación, en la cruz del Calvario,
se dio por concretado, se dio por terminado. Allí en la cruz del Calvario fue cuando Cristo expresa: consumado es, todas las cosas ya fueron realizadas. La obra fue terminada, no hay más nada que agregar. Por supuesto que lo último que esperamos es una promesa. ¿Cuál promesa? La que Él vendrá a buscarnos, ¿sí? Y para eso nos preparamos y esperamos con ansiedad también ese momento. Entonces, si esto no hubiese sido así, si en la cruz del Calvario Cristo no hubiese pronunciado las palabras consumado es, estaríamos frente a un Dios incompleto, a alguien que se le escapó de las manos algo. Nosotros hemos entrado en una serie, ¿podés poner el título, por favor? De la serie que estaremos viendo tanto los miércoles como los sábados y domingos. Jesús, la revelación final. Jesús es la revelación final. ¿Qué significa esto? Bueno, si ya decimos que es el final, esto significa que no hay más nada que agregar. La obra ha sido consumada, la obra ha sido terminada. Entonces, vuelvo a repetir, si esto no fuera así, si Jesús no fuera la revelación final, entonces el plan de Dios hubiese fracasado. Perdón, estoy todavía medio complicado. Entonces la promesa principal era que vendría un Mesías, ¿verdad? El Antiguo Testamento nos habla acerca de que vendría un Mesías. Y este Mesías sería nuestro Salvador, pero no solo nuestro Salvador. Porque hemos visto que la salvación no es el fin precisamente de salvarme a mí. La salvación tiene como fin principal habernos reconciliado con Dios, sacarnos de la enemistad con Dios, dejar de ser objeto de la ira de Dios, para ahora Él llamarnos sus amigos a través del sacrificio de Cristo. Vamos a Colosenses 1:20. Colosenses 1:20, 22 en la TLA. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. ¿Qué significa entonces esto? Claramente, antes había una enemistad, no había paz. Había un conflicto entre Dios, todo el universo, todo lo que incluso Él había creado. Y esto lo hizo posible por medio de ¿quién? De la muerte de su Hijo en la cruz. Cristo nos hace amigos de Dios. Antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. ¿Cuántos aquí antes pensaban y hacían lo malo? No levanten su mano. Todos los que estábamos antes de Cristo, lo único que pensábamos era en maldad. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado. Fíjense, el objetivo del plan de salvación es para que vos y yo pudiéramos ser presentados ante Él sin pecado. Antes de Cristo esto era imposible. Y además libres de culpa, dice Colosenses. Y el 22, el siguiente, el 22. Ah, perdón, ahí están, perdón. Sí, yo lo tengo acá en la Reina Valera. Gracias. Entonces, claramente, ante lo que acabamos de leer y cada vez que nosotros leemos las Escrituras, vos y yo no somos ningunos héroes, ¿verdad? Cuando leemos todo lo que éramos antes de Cristo, vos y yo no somos ningunos héroes. ¿Saben que éramos como el villano de la película, verdad? Entonces, antes nosotros éramos los delincuentes. Tampoco éramos piadosos antes de Cristo, sino que nosotros éramos los impíos. Quizás esta no es la mejor definición que quisiéramos escuchar acerca de nosotros. Pero la buena noticia es que ahora Dios nos ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo. No sé si podés admirarte de esto, de esta verdad. No sé si cuando doblás tus rodillas orás por este milagro. Esto es un milagro. Este es el verdadero milagro.
Es admirable nuestro Dios. Es admirable que de ser sus enemigos, de haber todo el tiempo ser objeto de la ira de Dios, Él ahora, a través de Cristo, nos haya hecho sus amigos y ha restaurado la relación, la comunión que se había roto por el pecado, permitiéndonos entonces ahora caminar en unidad con el Padre. Gracias a Él por esto. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Lo que acabamos de leer. Reconcilió todas las cosas al hacer la paz con Dios a través de su sangre en la cruz del Calvario. Es decir que Jesús unió de nuevo el cielo y la tierra. Esto estaba separado. No había forma, no había acceso directo al Padre. Ahora veremos cómo lo hacían antes, ¿verdad? Entonces, Dios envió a su Hijo para poder presentarnos a vos y a mí delante de Él, aptos, sin pecado. De esa manera, a través de Cristo, superamos la separación causada por el pecado. Entonces el plan divino, el plan de salvación, se concreta en Cristo. Vuelvo a repetir, no hay más nada que agregar. Para ser salvo no tenés que hacer un encuentro extra. Ni tenés que pagar una alta cuota para ir a un seminario y que te quiebren las maldiciones. No se necesita nada más. La obra fue completa en Cristo Jesús. Sos salvo, fuiste perdonado, sos amigo de Dios, has sido regenerado. Qué maravilloso lo que Dios ha hecho. Entonces la cruz se convierte en el punto donde se concreta, vuelvo a repetir, el plan de salvación. Por eso es tan importante que entendamos qué es lo que ocurrió en la cruz. Saben, por muchos años yo solo escuchaba que en la cruz Cristo había muerto por mí y nada más. Esto era todo lo que había sucedido en la cruz. Él había tomado mi lugar. Pero ¿para qué Cristo murió realmente? Lo acabamos de leer. Para que pudiéramos ser presentados nuevos delante de Dios. Para que pudiéramos ser reconciliados. Para que ya no seamos más objeto de la ira de Dios. Entonces lo que Dios hizo fue sacrificar a su Hijo inocente, 100% puro, y ajusticiarlo por todos tus pecados y mis pecados. A través de Cristo, allí en la cruz, es que Él manifiesta su justicia. En la cruz del Calvario, entonces, se manifiesta su justicia, pero también se satisface su justicia. Sabían esto, ¿verdad? Dios estaba en busca de justicia. Nosotros éramos injustos, lo ofendíamos, lo agraviábamos, lo menospreciábamos, lo insultábamos. Y Dios necesita siempre hacer justicia con el pecado, porque Él no puede mezclarse con el pecado. Entonces, 1 de Pedro 2:22 al 24 nos dice lo siguiente, refiriéndose a Cristo, el cual no cometió pecado. Cristo no había cometido pecado, ni cometió pecado estando aquí en carne, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a su Padre, quien haría justicia. El 24. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fuiste sanado, fuimos amados. Entonces en la cruz del Calvario ocurren en simultáneo dos cosas. La ira de Dios, sí, la ira de Dios es aplacada, es satisfecha, haciendo justicia en Cristo, siendo entregado como rescate por nosotros. Pero también en esa cruz la justicia se manifiesta. Dos cosas ocurren entonces en la cruz. Por un lado, la justicia de Dios es aplacada, la búsqueda de la justicia de Dios es satisfecha
en su Hijo Cristo Jesús. Pero por otro lado también en la cruz de Dios se manifiesta, Cristo manifiesta la justicia del Padre al otorgarnos salvación y perdón de nuestros pecados. Este miércoles comenzamos esta serie hermosa acerca de que Cristo es Jesús, es la revelación final. Es la revelación final. Y veíamos que en Hebreos, poné Hebreos por favor, Hebreos 1, es el pasaje que nos va a acompañar durante toda esta serie, es el pasaje central. Dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, el miércoles explicábamos que esto se refería a todo lo que fue antes de la cruz, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. En estos días finales, es decir, ahora, después de la cruz, nos ha hablado por medio de su Hijo. Y a este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. Anoche André nos hablaba acerca de la autoridad de Cristo. Y este pasaje lo manifiesta muy bien, este versículo. Fíjense que dice que antes, en el 1, habló al pueblo por los profetas, pero ahora, quedemos en el 2 por favor, pero ahora, en los días finales, habla por medio de su Hijo. E inmediatamente dice, a él lo designó heredero de todo. Y por medio de él hizo el universo. Suficiente autoridad, ¿no? Más que cualquier profeta, más que cualquier revelación, más que cualquier apóstol, más que cualquier enviado, más que cualquier pastor, más que cualquier líder. Cristo, heredero de todo, y quien a través de él hizo el universo. Vamos a la primera imagen, por favor, que resume un poco lo que vimos el miércoles. Menos que Cristo es insuficiente, ¿no? De eso nos hablaba la palabra el día miércoles. Menos que Cristo es insuficiente y más que Cristo no hay. Menos que Cristo es insuficiente, más que Cristo no hay. Entonces cualquier mérito humano, acto religioso o intermediario en la obra de Jesús resulta insuficiente. Vuelvo a repetir, cualquier evento que de pronto nosotros organizáramos para que ustedes se sintieran plenamente salvos o satisfechos o plenamente perdonados, no tiene validez. Porque todos los méritos de tu salvación y la mía están en Cristo y fueron completados. Entonces cualquier mérito humano, acto religioso o intermediario en la obra de Jesús resulta insuficiente. La salvación no se define como Cristo más desempeño. No tenés que hacer algo más vos para ganarte la salvación. Sí la tenés que expresar. La Biblia habla acerca de que nosotros debemos con temor y temblor cuidar de nuestra salvación. Se está refiriendo a que mi salvación, es decir, si yo soy salvo, yo tengo que expresar a quien me salvó. Entonces no es Cristo más desempeño. No es que porque yo predique o porque toque la guitarra o lo que sea o cualquiera que esté aquí, eso hace de que te ayude a completar tu salvación. O Cristo más religión, o Cristo más costumbre, o Cristo más evento, o Cristo más libros, o Cristo más lo que sea. En Cristo todas las cosas ya fueron consumadas. La siguiente imagen. Entonces, más que Cristo no hay. La obra de Cristo fue plena y consumada. Por lo tanto, no es necesario ni posible añadir nada más. Romanos 3:25 nos habla acerca de que Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. ¿Van entendiendo esto? Éramos enemigos de Dios, no había posibilidad de reconciliación con Él. Quiero repetir esto muchas veces porque todavía hay muchas dudas. Éramos objetos de la ira. Vuelvo a repetir, éramos sus enemigos. Estábamos en conflicto con Dios. A Dios mismo
se le ocurre ni más ni menos que elaborar un plan de salvación donde su Hijo sería ofrecido como el sacrificio por tu pecado y el mío. Las personas a través de ese sacrificio entonces son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que podemos entender, podemos realmente comprender esto. Dice: Dios se contuvo para no castigarme. Dios se contuvo para no castigar a Marce. Dios se contuvo, no lo hizo, no me castigó y no castigó a los que pecaron en el pasado, sino que ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Entonces solo Cristo ha sido suficiente para nuestra salvación. Cualquier intento de atribuirse la salvación por mérito personal sería en vano ante la verdad de las Escrituras. No dudes de tu salvación si tu fe está puesta en Cristo. Por eso es que muchas veces se duda, porque nosotros somos inconstantes hasta en lo que prometemos y decimos. Mas Cristo no cambia, Él no cambia. Entonces vos y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios, nos dice Romanos. Vamos 2 versículos más atrás, por favor. Romanos 3:23, un pasaje que todos conocemos, ¿no? Dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. En la versión Reina Valera, no, en el 3:23, en la Reina Valera dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También Pablo nos dice que, y él afirma que no hay justo ni aún uno. Ahora, ¿qué significa estar destituidos de la gloria de Dios? También hemos hablado mucho y hemos profundizado mucho acerca de qué es la gloria de Dios. Que por mucho tiempo dijimos que le damos la gloria a Dios o que dábamos gloria a Dios, pero realmente no entendíamos el concepto de qué es la gloria de Dios, qué es dar de la gloria a Dios. No tiene que ver con que digamos demostréis gloria a Dios. No tiene que ver con eso. Entonces, si nosotros antes, cuando habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿qué significa que estábamos destituidos de la gloria de Dios? En principio hemos entendido que la gloria de Dios se refiere a su perfección, se refiere a su justicia, se refiere a sus atributos, se refiere a su carácter, se refiere a su omnipotencia, a su omnipresencia, se refiere a su poder, se refiere a su santidad, se refiere al esplendor de toda su presencia, de toda su persona. Entonces, cuando nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, el pecado no nos permitía reflejar la imagen divina de Dios. Eso significa que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos imposibilitados de ser ese espejo del cual nos habla Pablo, de reflejar su gloria divina, su imagen divina, para lo que nosotros fuimos creados además. Entonces, cuando nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, Él no había forma de que pudiera ser glorificado, que Él no había forma de que pudiera ser visto, no había forma de que pudiera ser expresado. Había perdido entonces el hombre el privilegio de tener o reflejar la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Qué privilegio es tener y reflejar la gloria de Dios? Entonces, esto es clave que entendamos. Yo sé, algunos dicen: yo tengo un amigo que es tan bueno, él es bueno. Esto lo he escuchado muchas veces y quizás uno no sabe, de pronto yo me encontraré en el cielo con él. Porque no sabemos los misterios de Dios. Es tan clara la palabra de Dios. Si no es a través de Cristo, no se llega al Padre. No hay forma. Y se dan cuenta de que alguien, ni por más que sea bueno, ni por más que me ayude mi amigo,
y esté en todas las dificultades, se dan cuenta que está destituido de la gloria de Dios, es decir, está destituido del propósito eterno, no puede cumplir con el propósito por el cual nosotros entendemos que hemos sido llamados, ni más ni menos que hemos sido creados para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios nos crea. ¿Para qué? Para su propio honor. Sí, para su propio honor. ¿Saben? Hay cosas que no se pueden entender si no cumplimos Romanos 12:2. La transformación, la renovación de la mente. Para que entonces la voluntad de Dios nos parezca buena, agradable y perfecta. Porque alguien que no tiene a Cristo no puede entender esto. Si yo voy y le digo a alguien, ¿sabes qué? Yo fui creado para la gloria de Dios. Yo fui creado para Él. Él me creó a mí para Él. Y Él me creó a mí para que yo hiciera su propósito. ¿Sabes qué? Además, ahora mi vida no es mía. Ahora le pertenece a Él. Ahora Él es mi dueño. Es imposible que alguien lo pueda entender. Entonces, esto significa que no solo vivimos para Él, sino que podríamos ir todavía un poco más, sino que aún respiramos para Él. Aún respiramos para Él. Y respiramos porque Él lo permite. Y esta es la profundidad cuando decimos que todo es por Él y que todo vuelve a Él. Aún Dios nos ha pedido nuestro corazón, alma y mente, ¿verdad? Él quiere que lo amemos, nos dice con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Él no quiere cosas a media. No, mi corazón tiene un poquito de tal cosa, tiene mucho de Dios, el 70% es de Dios. Y después tengo divididos en el 30%, la realidad es que Dios quiere todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente. Pero ¿qué Dios demandante? Sí. Por eso vuelvo a repetir que alguien que no tiene el Espíritu Santo no puede comprender el Evangelio. No lo puede entender. ¿En serio? ¿Esto es Dios? Yo lo que he escuchado es que Dios es bueno. Entonces, nuestras mentes incluso tienen una gran complejidad y una gran capacidad, pero ¿saben para qué? Para que podamos comprender un poquito acerca de su gloria increíble, para que podamos tener pensamientos acerca de Él. Incluso nuestra fuerza física, amigos, iglesia, incluso nuestra fuerza física es lo que nos hace capaces de servirle, ¿verdad? De venir aquí y llevar a cabo su voluntad. En resumen, vos y yo somos de Él, por Él y para Él. Entonces, Jesús es la revelación final. Pone por favor el título de nuevo de la palabra de hoy. Jesús es la revelación final. ¿Saben por qué es la revelación final? Porque a través de Cristo, Él pudo expresar su imagen. A través de Cristo, Él fue visible. Dice que Cristo es la fiel imagen del Padre. Entonces el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Vamos a la siguiente imagen. Ese es el título, perfecto. Entonces el propósito fundamental de la vida no radica en la autorrealización. ¿Ah, no? No, lamento decirlo. No es que lo diga yo, lo dicen las Escrituras. Ah, ¿no es para que yo me desarrolle? No, no es como dice por ahí un predicador. Si Jesús fue famoso, vos también vas a ser famoso. No es para eso. No fuimos elegidos, no fuimos llamados para eso. No ese es el propósito.
fuimos llamados para mostrar su gloria. Entonces el propósito fundamental de la vida no radica en la autorrealización personal, sino en vivir para reflejar la grandeza de Dios y hallar satisfacción en ello. Creo que este es un punto en el cual quizás nos cuesta encontrar. Cuando hablamos de satisfacción, generalmente pensamos en algo que necesitamos y entonces cuando lo tenemos estamos satisfechos. Ahora, ¿ustedes se dan cuenta de que nosotros fuimos elegidos para reflejar la grandeza de Dios? Y es ahí donde tenemos que encontrar la satisfacción en ello. Hemos visto a muchos deportistas generalmente que dicen sentir satisfacción por representar a una nación o a un pueblo. Nosotros encontramos satisfacción en representar al Dios mismo, al Dios creador. 1 Corintios 10:31 nos recuerda que así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Este pasaje nos ha acompañado ya hace un par de meses. Me encanta cómo Pablo lo resume en un solo versículo. Yo sé que se lo repetí muchas veces, pero me encanta recordármelo a mí. Cuando Pablo dijo esto, ¿en serio? Habrán dicho, ¿Pablo todo? Sí, todo. ¿En serio mi matrimonio? ¿En serio mi trabajo? ¿En serio mis hijos? Sí, todo. Te estoy diciendo que incluso algo tan básico como que comer o beber, tenés que hacerlo todo para la gloria de Dios. Dice, háganlo todo. Eso significa todo. Hace poco leí esta frase de John Piper. Él es un reconocido pastor. Y él escribió lo siguiente: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Gozar de Dios, dice él, es la manera de glorificar a Dios. Porque Dios se glorifica más en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. ¡Ay, qué hermoso! Mientras más satisfecho estoy en Él, más la gloria de Dios es vista, más la gloria de Dios es expresada, más Dios se glorifica en nosotros. Entonces, cuando hablamos de que necesitamos que la gloria de Dios, o cuando decimos, Señor, queremos que tu gloria se manifieste, ¿qué es? Tantas veces escuchamos esto, ¿no? Señor, que tu gloria se manifieste. Y acá, y yo no era acá, pero en otros lados estábamos ahí los músicos y y la gloria de Dios ha sido manifestada hoy en este culto. La gloria de Dios es manifestada cuando salimos de aquí, iglesia. Cuando Él es visto, cuando Él es expresado, cuando sus virtudes son vistas por los que nos rodean. La gloria de Dios no es una canción. Siempre digo lo mismo, pobres Montaner. No es la canción de los Montaner. La gloria de Dios es Dios mismo. Es su carácter. Es su belleza. Es su hermosura. Entonces, mientras más satisfecho estoy en Dios, más se manifiesta la gloria de Dios. Entonces, cuando amamos a Dios, cuando decimos que amamos a Dios, tiene que ocurrir algo primero. Debemos estar plenamente satisfechos en Él. Antes de Cristo estábamos imposibilitados de mostrar su gloria. Entonces el pecado que me dominaba impedía que pudiéramos reflejar la imagen divina para lo que fuimos creados. Qué triste, ¿no? Es decir, fuimos creados para algo, pero estábamos fracasando para lo que fuimos creados. Es como si un jefe me contratara para algo, perdón por la comparación, me contrata para algo, me paga y yo no hago para lo que fui contratado. Esto es mucho más elevado. Esto es mucho más grande. Antes de Cristo la gloria de Dios se mostraba, pero no de manera plena en el hombre. Es decir, antes de la cruz se mostraba la gloria de Dios, pero no de manera plena.
¿Cómo se mostraba la gloria de Dios cuando leemos el Antiguo Testamento? Lo vemos que se manifestaba a través de la naturaleza, ¿verdad? Cuando el pueblo cruza en seco y el mar es abierto. Se mostraba además con fenómenos sobrenaturales también, cuando estamos hablando del pueblo con la columna de nube y fuego. ¿Cómo se manifestaba Dios? Como lo leímos en Hebreos 1 también. ¿Cómo se manifestaba su gloria? A través de los profetas. Hablaba a través de ellos, aunque nadie podía ver su rostro, porque si no moría. Entonces Cristo es la revelación final, porque a través de Él, a través de Cristo, Dios es visto. Y Jesús lo dijo en Juan 1:14. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria. La gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y pasate al 18, ahí mismo en Juan 1, pero al 18. Dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿Cuántos aquí conocen a Cristo? Si conoces a Cristo, conoces al Padre. Entonces en Cristo la gloria de Dios, como leíamos recién, se hizo carne, siendo Cristo el resplandor de su gloria. La humanidad antes de Cristo no podía manifestar la gloria plena de Dios. ¿Cómo lo hacían? Bueno, lo glorificaban a través de la obediencia, a través de la fe, a través de la adoración, como lo hicieron los patriarcas y los profetas. No es que fuera imposible manifestar la gloria de Dios, repito, pero era una gloria parcial y en progreso. Vamos a la siguiente imagen. Entonces, la revelación completa de la gloria de Dios se manifiesta en la persona de Jesús y a través de Él se extiende a su iglesia. ¿Recuerdan cuando vino David Firman? Me encantó una frase que él dijo, que nosotros somos la foto de Dios en la tierra. Tremendo. Antes de Cristo la revelación de Dios era parcial y progresiva, pero en Cristo la revelación de la divinidad de Dios es final. Este miércoles hablábamos, ninguno puede pararse aquí o en cualquier lado a decir, les traigo una nueva revelación. Yo no tengo la autoridad bíblica para decirles, vamos a invitar a un predicador que nos va a traer una nueva revelación. Eso no existe, porque la revelación es Cristo Jesús. Leamos de nuevo Hebreos, por favor, quiero que leamos. Léelo esta semana, léelo en tu casa. Entonces Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas, por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, dueño de todo y creador del universo. Y miren lo que nos dice el 3. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Entonces, las palabras de Dios llegaron a la humanidad en 2 etapas, como leíamos recién. Primero, fueron dadas a los antepasados, es decir, a los judíos, a su pueblo, por medio de los profetas. Pero finalmente, hoy en nuestros días, fueron dadas plena y completamente por medio de su Hijo Jesús. Cuando nosotros vamos a Génesis, vemos que tras la caída del hombre, inmediatamente Dios comienza a revelar su plan en Génesis 3, ¿recuerdan? De la simiente de la mujer vendrá, ¿quién? Aplastará a Satanás. ¿Quién lo vencerá? Ya allí nosotros vemos
algo del plan de salvación de Dios, profetizando la destrucción de Satanás a través de la descendencia de una mujer. Cuando la humanidad fue corrompida por completo, seguimos en el Antiguo Testamento, Dios hizo un pacto con Noé y reveló su juicio mediante el diluvio. ¿Se dan cuenta? Los castigó, ¿verdad? Reveló su juicio. Su justicia necesitaba ser satisfecha. Entonces, Él revela su juicio. Y así como la salvación la obtuvieron a través del arca, luego Jesús satisface, Dios satisface de una manera ya completa su justicia en Cristo. También nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento que Dios escogió a Abraham y le hizo una promesa de pacto para bendecirlo a él y a todas las naciones de la tierra a través de su descendencia. Jesús, descendiente de Abraham. También a través de Moisés, Dios presentó, podríamos decir, un prototipo de salvación a través de Moisés. ¿Recuerdan? Dios los liberó a los israelitas de la esclavitud que ellos tenían en Egipto. Y recuerdan que fue mediante la sangre del cordero, ¿se acuerdan? Que ellos pusieron en los dinteles la sangre del cordero. Bueno, esto representa la liberación del pueblo, del poder del pecado y de Satanás. Pero ahora mediante la sangre de Cristo. ¿Saben? Hay muchas iglesias que todavía tienen costumbres del antiguo pacto. Y nosotros sabemos que Jesús vino a inaugurar un nuevo pacto. Hay iglesias que todavía celebran fiestas del tabernáculo, arman tabernáculos. Y tienen una representación de sacerdote. Y hasta tienen un sistema donde de alguna manera te hostigan para que tu vida sea un sacrificio. Pero Dios estableció el tabernáculo, el sacerdocio y el sistema de sacrificios antes de la cruz para que la humanidad pecadora pudiera acercarse al Dios Santo para obtener el perdón de pecado y de alguna manera tener comunión con Dios. Todo esto que nosotros leemos en el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús. ¿Quién es Jesús hoy? Es el templo, es el sumo sacerdote y es el sacrificio perfecto. Miren lo que dice el mismo Jesús de él. Juan 2:19 y 21, o al 21. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días... Esto no lo entendieron los que estaban allí. Ellos miraban el templo que estaba construido, es decir, la edificación. Ellos entendían que ese templo iba a ser destruido. Pero Jesús no estaba hablando de eso. Entonces dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Vamos al 21. Allí el mismo Jesús dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Está hablando de él mismo. Entonces, él es la nueva morada de la presencia de Dios, superando al templo físico. Pero entonces Jesús es quien sustituye el templo y cualquier templo, el de Jerusalén en ese entonces. Dios ya no habita en edificios de piedra, sino en Cristo, quien además ahora mora en nosotros. Por eso es que podemos ser templo y morada del Espíritu Santo. Jesús es el sumo sacerdote, Hebreos 4, 14 y 15. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos que un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Y el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. También Cristo es el sacrificio perfecto. Hebreos 9:12. Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer ¿qué? Su propia sangre.
Y escuchen esto, es un sacrificio perfecto. Entró una sola vez y para siempre. De ese modo, de una vez por todas, nos libró del pecado. ¿Cuántos aquí han sido libres del pecado? Gracias a este sacrificio perfecto. Entonces, Dios habló por medio de los profetas acerca de su plan de salvación en muchas ocasiones y de diversas formas, como lo vimos recién. Dios se reveló a través de sueños, visiones, señales, milagros y mensajes de ángeles. Esta revelación es divina, sí, pero es incompleta. Es progresiva. Y toda esta revelación apuntaba ¿a quién? A Cristo, quien es la revelación final. En estos últimos días, dice Hebreo, entonces Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios dio la revelación completa y definitiva de su persona a través de su Hijo. Jesús es quien cumple absolutamente todas las revelaciones dadas en el Antiguo Testamento. Vuelvo a repetir, sin Cristo la revelación del Antiguo Testamento es parcial. No es completa. Es fragmentada. Pero en Cristo Dios habló plena, decisiva, definitiva y perfectamente. Iglesia, ahora no necesitamos más revelaciones. No necesitamos más ir tras un nombre para que me diga una revelación, para que me hable. No necesitamos llegar al altar para que algún ungido te diga qué es lo que va a pasar en tu futuro, qué es lo que va a pasar con tu vida, qué es lo que vas a poder lograr o cumplir, que si vas a ir a las naciones o no vas a ir a las naciones, que si vas a ser reconocido, famoso y destacado o no. Jesús dio la revelación definitiva. Vino al mundo y nos reveló completamente a Dios Padre. Entonces el Hijo refleja perfecta y constantemente la brillante belleza de la gloria del Padre. Jesús es la esencia de lo que Dios es. Él es la evidencia de la realidad sustancial de Dios. Cristo ha sido todo lo que el Padre nos quiso dar. Porque la belleza del Padre, la gloria del Padre, ¿dónde es vista? En su Hijo Jesús. Cierra tus ojos, amigo, iglesia. Hoy comprendemos, hoy entendemos cuál es el verdadero propósito y fin por el cual fuimos creados. Hay un solo propósito, hay un solo llamado, hay un solo proyecto y hay una sola persona que necesita y debe ser conocida, y es Dios Padre. Y esto es un privilegio y una satisfacción, que el mismo Dios, creador del universo, me haya creado para su gloria, me haya creado para Él, me haya elegido para que yo pueda manifestar sus virtudes. Cuando hablamos de la manifestación de la presencia de Dios, no estamos hablando de un momento, de un evento o de emociones desbordadas. Cuando hablamos de la manifestación de la presencia de Dios, hablamos de que todo Dios está en Cristo, y si Cristo está en nosotros, Él es visto, Él es expresado. La revelación final en Cristo muestra a Dios con sus atributos, sus virtudes y sus capacidades. Tené una oración allí donde estás. Y recordá que fuiste creado para Él. Entonces, te invito a reflexionar si en este tiempo estás pudiendo
cumplir con este llamado, con este propósito. O si te has dispersado, o si te has desviado, o si te has distraído en otros placeres que son temporales. O si tu meta principal, que es Cristo, está siendo reemplazada o ocupada por otras necesidades. Amigo, si estás angustiado, si estás triste, ¿sabes por qué es? Es porque no estás pudiendo cumplir el propósito por el cual fuiste llamado. Amigo, hermano, si tu matrimonio está pasando por situaciones difíciles y si son cristianos, es porque Cristo no está pudiendo ser expresado plenamente. Porque allí es donde encontramos la verdadera satisfacción. Allí es donde expresamos la plenitud de Dios. Dios nos dio todas las cosas en el Hijo para que pudiéramos cumplir este propósito. Y toda la belleza